¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, ¿y a cuántos les ha pasado que mandan un mensaje y la persona que recibe el mensaje no comprende lo que usted quiso decir? Levanten la mano, a ver si solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Y cuando usted encuentra a la persona, probablemente está enojada, ¿verdad? Porque mira, me mandaste tal cosa, ¿verdad? No te lo mandé con eso no quería decir, ¿verdad? Nos suele pasar con los esposos, con las esposas, ¿verdad? Nos suele pasar con nuestros hijos, cuando nosotros les decimos algo y ellos entienden otra cosa, ¿verdad? Y ellos dicen, no, es que así lo entendí, ¿verdad? Y entonces, al analizar muchas historias acá, quiero empezar contándoles que en alguna oportunidad estábamos en un campamento con los chicos más grandes del colegio y había un niño que tenía pues algunas características que nos retaban, que nos desafiaban a tener paciencia, mucha paciencia, porque sus reacciones no eran probablemente las más tranquilas, ¿verdad? O las que nosotros quisiéramos tener. Respondía, retaba, uno daba una instrucción, él hacía otra cosa. Y en el momento del campamento, siempre ustedes que ya han tenido experiencia con nosotros, la noche del campamento hay un tiempo de ministración. En ese tiempo, el Señor me puso a acercarme a este joven en medio de la ministración y le dije que Jesús lo amaba. ¿Se imaginan? Ese gran joven era como más grande que yo. Así suelen ser cuando ya están en bachilleratos, ¿verdad? Y miren ustedes, el rostro de este joven se transformó totalmente. Alguien le había dicho que Jesús lo amaba y no lo había escuchado nunca, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque existen formas en las que nosotros podemos comunicar el lenguaje de amor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas con las que trabajamos o convivimos, porque hay rutas para poder hacerlo. Este joven, les cuento, él transformó su comportamiento aquí. En su casa siguió siendo retador, pero aquí hubo alguien que le dijo que lo amaba a Jesús. Nunca lo había escuchado. Entramos a hablarle en el lenguaje que él necesitaba, que era un abrazo y decir, mira, todo va a estar bien, ¿verdad? Habían algunos castigos por ahí pendientes, ¿verdad? Pero todo iba a estar bien porque lo íbamos a acompañar en el proceso. Entonces, los lenguajes del amor existen para que nosotros podamos desarrollar la comunicación efectiva con las personas que nos rodean. Ahora, para poder lograr esto, necesitamos entender una cosa como primer punto, porque antes de que ustedes sean papás, son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Para entender el lenguaje en el que Dios nos habla, necesitamos comprender algunos puntos antes de entrar a decirles, bueno, estas son las herramientas para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el objetivo es que primero usted como papá o como mamá entienda que usted es amado, ¿sí? Entienda que tiene un Padre Celestial que lo ama o que la ama. Entonces vamos a iniciar con esto y quiero invitarles por favor a que si tienen ahí sus celulares puedan buscar Primera de Juan 4, versículo 7. Y para arrancar entonces vamos a entender que el amor es el cimiento de cualquier relación. En el caso de los lenguajes del amor, el amor es el cimiento, en su nombre lo delinea. Entonces, ¿cuántos tienen en la Primera de Juan 4 ya? ¿Listos? Versículo 7 y vamos a leer. Vamos a leer el bloque completo y luego yo les voy a enumerar las tres partes donde vamos a ir analizando cada una de ellas. Entonces dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor
viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros amamos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Versículo 13. ¿Cómo sabemos que pertenecemos en Él y cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ya nos falta un poquito nada más. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vamos a pasar a los 3 segmentos que necesitamos conocer como hijos. Primero, ¿cómo es nuestro Padre? Para que nosotros podamos multiplicar esa información en nuestros hijos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a estudiar 3 segmentos de este bloque de lectura que tuvimos, y el primero está dividido del 7 al 10, que es el origen del amor. Luego el segundo bloque está del 12 al 17, que es el amor que pertenece. Y el bloque número 3 está del 18 al 21, que es el amor que transforma. Entonces, el amor del Padre lo podemos ver cómo está originado, cómo pertenece y cómo nos transforma. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a estudiar el primer bloque. Este bloque es del 7 al 11 y es el origen del amor. Ahora, aquí necesito puntualmente que usted revise el versículo 7 en la línea que dice el amor viene de Dios. En el bloque que nosotros estudiamos entendemos que Dios es amor, Él es el amor. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que en el versículo número 9 podemos ver en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ahora, una característica importante del amor de Dios es que no es transaccional. Nosotros los humanos, si mi esposo me da, entonces yo le doy un abracito, ¿sí? Me explico, si mi hijo saca buenas calificaciones, entonces yo le voy a dar un premio. Eso es transacción, amar con transacciones. Jesús dio la vida por nosotros porque fue enviado por el Padre a través de ese amor no transaccional que Él nos da. Y la tercera característica que encontramos del amor de Dios está en el versículo número 10, donde dice, en el que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros vemos este amor incondicional,
y cuando entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí? Cuando les explicamos a los jóvenes que alguien más murió por ellos, me tocaba a mí, pero alguien más murió por mis pecados. Entonces, entender la magnitud de lo que significa el regalo de la salvación en nuestras vidas nos va a llevar a entender que Dios es amor, que Él no nos da un amor transaccional porque ya entregó a su Hijo. Nosotros no podíamos pagarle, ¿cierto? No podemos pagarle, de hecho, ¿verdad? Pero Él lo entregó para que nosotros podamos sentir ese amor incondicional que como hijos, ¿verdad? Ahorita estamos hablando en la sección de hijos, como hijos debemos sentir. Ahora, vamos a el segundo bloque. El segundo bloque nos habla de un amor que permanece. Y quiero invitarlos a que vayan al versículo 13. Al final del versículo 13, si usted está subrayando, quisiera que tenga allí para que lo recuerde. Al final del versículo 13 dice, porque nos ha dado su espíritu. La pregunta es, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su espíritu. Entonces, el Padre nos da su espíritu porque el espíritu que representa en la tierra, a ver quién me lo diga así en voz fuerte, ¿qué representa el Espíritu Santo en la tierra? ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo en la tierra? Vino a ser un consolador y Él nos está respondiendo aquí que es el Espíritu que está con nosotros porque sigue permaneciendo. Dios no se mudó el día que Jesucristo ascendió a los cielos. Él se quedó a través del Espíritu Santo y es algo importante que como digamos ya más adelantados en los caminos de Dios tenemos que recordar. Esto solo es un recordatorio de lo que usted ya sabe como hijo. Vamos a la segunda característica. El amor que infunde confianza. Vámonos para el versículo número 16. Si usted está subrayando, en la última parte del versículo 16 dice, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Entonces, Él nos da esa confianza de saber que Él está con nosotros, aún en nuestros días malos, ¿verdad? Aún en los días donde miramos el presupuesto y sentimos que ya no alcanza, ¿sí? Cuando un negocio no prospera o cuando las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Dios, ¿qué dice aquí? Permanece en nosotros. ¿Vamos en la línea? ¿Sí? Ok, vamos al segmento número 3. Que se da de los versículos 18 al 21. Esto es lo más retador. Ya sabemos que Dios es amor, que Él es el amor, ya sabemos que Él permanece, nos deja su Espíritu Santo, pero este amor nos transforma, nos debe transformar. Ahora, vamos al versículo número 17 para los que están conmigo. En este amor de Dios, el temor va afuera, ¿sí? Va afuera. ¿Cuántas veces nos ha tocado regañar a nuestros hijos? Levanten la mano, vamos a ver. Ahorita les va a tocar como que es clase, ¿oyeron? Les vamos a hacer un examen también. Son bromas. Nos ha tocado regañar a nuestros hijos. ¿Ustedes han observado el rostro de sus hijos? El rostro de sus hijos les transmite confianza y que ellos están, ay sí, pero ¿es mi papá? O huyen, o se escabullen para el momento de la llamada de atención. Esa es una pregunta retadora, ¿verdad? Porque el rostro de nuestros hijos nos muestra este nivel de confianza que tienen en nosotros. Y es bien retador entender esto porque el amor de Dios, ¿qué dice en ese versículo? ¿Que echa fuera qué? Ahora va una pregunta más avanzada.
¿Cómo se presenta usted delante de Dios cuando usted se ha equivocado? Se le escabulle, le pone cara de, ¿verdad? O mejor me escondo, como lo tenemos la versión al principio de la Biblia, que se escondieron, ¿sí? O va delante de Dios y le dice, esto y esto, en esto y esto me equivoqué, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta que nos está dando es que el amor de Dios va a echar fuera el temor aún de ustedes mismos como hijos delante de su Padre. Entonces, en el versículo 17 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera él. ¿Quiénes están conmigo leyendo? ¿Echa fuera qué? Ahí sí. Entonces sí podemos darles refacción al final porque están respondiendo. Muy bien. Echa fuera el temor. Esa es otra característica. Vamos con la segunda. No coexiste con el odio hacia el hermano. Y eso lo encontramos en el versículo 20. Vamos al versículo 20 de Juan 4, que estamos desarrollando. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y cuando nuestros hijos tienen alguna diferencia en el colegio y nos llegan a contar algunas cosillas de diferencia que tienen con sus compañeros, es verdad que dan ganas uno de, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos está llamando la palabra del Señor aquí? Nos está llamando a que nosotros podamos transmitir y practicar eso en nuestras vidas. Porque dice, ¿cómo dicen que aman a Dios, verdad? Si no aman a su hermano. ¿Me explico? Entonces, la transformación va en el interior porque nos tiene que echar fuera el temor, porque tenemos que amar a nuestros hermanos. Y el tercer punto es que nos llama a reflejar su amor en el versículo número 21. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ama también a su. Los chiquitos concluyen, vamos a hacer algo de memoria. Ama también a su hermano, ¿verdad? Y es retador porque si Jesús no habita en nosotros, este amor transformador no se puede dar. No se puede, porque uno como humano en el tráfico sí dan ganas de no ser cristiano, ¿verdad? Porque se meten los motoristas, se meten los carros, pero si no hay un amor que transforma, ¿sí? Está faltándonos una parte de lo que el amor de Dios hace en nosotros. Ahora, ¿por qué quise empezar con esto? Pasemos al siguiente. Porque este primer segmento va para nosotros como papás, ¿verdad? Y al estar estudiando el tema también me confrontaba a mí, porque yo decía, bueno, en realidad yo he sentido a Dios como mi padre y he dejado que su amor me transforme y he dejado, ¿verdad?, el temor por un lado. La palabra es bien clara, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos analizar es realmente, ¿usted se está sintiendo como hijo? ¿Usted realmente está percibiendo el mensaje que Dios le está dando a usted como persona primero? Porque esto que viene es aún más retador, porque ya conlleva una responsabilidad. Ahora, quiero que conozcan los 5 lenguajes del amor. Yo creo que ya pues algunos han escuchado, han visto o lo tienen en su memoria, y vamos a hacer un recorrido con esto de los lenguajes del amor. ¿Por qué? Porque ahora viene la pregunta de qué hacemos con nuestros hijos. Ahí le dejo la espinita para que usted evalúe cómo está usted como hijo de Dios antes de ser papá. Porque eso es lo más importante ahorita. Si usted comprende este bloque de la Biblia que acabamos de analizar, usted va a practicar de una manera más asertiva esto que vamos a ver. Entonces ahí le dejo la espinita para que usted se evalúe. Vamos a conocer el primer lenguaje.
que es las palabras de afirmación. En mi ejemplo inicial se puede observar este lenguaje del amor. Es Jesús te ama, todo va a estar bien a pesar de, ¿verdad? Cuando usted lo felicita su esposo porque hizo un rico pepián, ¡ala, qué rico te salió! Esas son palabras de afirmación. O cuando usted le dice a su hijo, qué bien saliste en las notas, te felicito. Esas son palabras de afirmación. Y vamos a pasar al siguiente, que es el contacto físico. ¿A cuántos les gusta que los abracen? ¿A cuántos les gusta recibir un buen apretón de manos cuando uno saluda y decir, bueno, aquí están mis amigos? A bastantes, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y ese es un paréntesis, en el matrimonio, este lenguaje del amor sirve como una de las patas principales, ¿verdad? Porque en el matrimonio se traduce a que usted pueda tener ese tipo de relaciones con su cónyuge, ¿de acuerdo? Entonces, este lenguaje, aunque no sea el primario en el matrimonio, tiene que tener una base fuerte, porque también a través de que el hombre pueda estar con su esposa, el Señor se manifiesta en este acto de amor también. Entonces, en el caso de nuestros hijos, ese será un paréntesis, no me ponga cara de susto, ¿verdad? Pero había que decirlo porque es importante que nosotros lo tengamos claro. En el caso de nuestros hijos es cuando usted agarra a su hija, le acaricia el pelo, cuando usted agarra a su joven y le hace así, cuando le da un abrazo a su chiquito. Ese es el contacto físico con el que estamos transmitiendo el amor. Vamos a pasar al siguiente. Tiempo. Y ahora es tan escaso, ¿verdad? ¿Cuántos se demoran 2 horas en el tráfico? Por lo menos cada día. Levanten la mano. Tiempo, ok. El tiempo es un bien muy preciado en la actualidad. Uno de los lenguajes del amor es el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Cuando nosotros estamos con nuestros hijos, probablemente sí estamos viéndolos, pero estamos aquí porque estamos avanzando en alguna otra cosa. El reto de este lenguaje del amor es que usted logre dejar este artefacto a un lado y que se enfoque en ver qué es lo que está hablándole su hijo, qué es lo que está mostrando su hijo y qué está desarrollando su hijo, porque esto nos ha quitado mucho el tiempo, ¿no es cierto? Hay estadísticas y pues ya en la versión de la escuela anterior vieron estadísticas también de cuánto impacto tiene este teléfono, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, si usted va a dedicarle tiempo porque sus seres amados hablan en ese lenguaje del amor, hágalo bien, ¿sí? 10, 15 minutos de oír a su joven, de oír a su niño, que fíjate que la Miss entró y se sentó y se paró, y, ¿verdad? Toda la historia, hágalo bien, porque eso va a ser valioso y la persona que lo está recibiendo también se va a sentir amada. Ahora, con las esposas, ¿cuántas hablan tanto como yo? Levanten la mano. Ay, tan poquitas. ¿Cuántas? Es que fíjate que fulanita, y fíjate que iba vestida de pantalón verde y vieras cómo nos habla, y fíjate que se paró, y fíjate que, ¿verdad? Generalmente las mujeres tendemos mucho a eso, ¿verdad? Y los hombres, ¿verdad? Tienen que desarrollar su habilidad de escucha. Esposos, no tengan el celular en la mano, porque si su esposa le está contando algo, es porque es valioso para ella, y que usted deje el celular a un lado, va a darle el mensaje de amor que usted probablemente quiere darle, pero por el teléfono no
lo hacemos. Entonces, el tiempo que invirtamos en las personas con las que nos relacionamos, con nuestra familia principalmente, es muy valioso para los que hablan este tipo de lenguaje. Vamos al siguiente, por favor. Actos de servicio. ¿A cuántas abuelitas les gusta que lleguen ustedes a sus casas? Levanten la mano. Y cocinan, las que pueden todavía cocinar. Y están las abuelitas, ¿verdad? Están sirviendo, mira que eres atol, mira que eres aquí te hice tal cosa. Esos son actos de servicio. Generalmente nuestras abuelitas hablan en ese lenguaje, ¿verdad? A mí me encantaba pasar donde mi abuelita materna, porque me decía, fíjate que te cociné unos tus frijolitos colorados, ahí te pasas después de salir de trabajar. Ese era un acto de servicio y yo tenía que entender que a través de ese lenguaje ella me estaba diciendo que me amaba. Ahora vayan ustedes analizando lo que sucede en cada una de sus familias. Entonces, ahí tenemos ya los 5 lenguajes del amor. Yo les hablé muy general de todos los lenguajes del amor porque en las siguientes escuelas para padres vamos a seguir desarrollándolo con profundidad. ¿Por qué? Porque cada lenguaje del amor tiene subáreas o sublenguajes que hablan dentro de cada uno de ellos. Entonces los vamos a ir conociendo. Bueno, me faltó uno, no me habían dicho que no me llevaban la cuenta, ¿verdad? Bueno, regalos. ¿A cuánto les gusta recibir un buen regalo? Levanten la mano solo para sondear, ¿ok? Bueno, el 5.º lenguaje son los regalos, ¿sí? Hay personas a las que se les habla a través de regalos. Ahora, una acotación que hay que hacer aquí es que en la actualidad habemos muchos papás que llevamos regalos para nuestros hijos, ¿verdad? Y probablemente nuestros hijos no estén hablando este lenguaje. Lo que ellos quieren es tiempo, lo que ellos quieren es lenguaje, palabras de afirmación. Entonces, ahorita viene un momento importante para que podamos hacer esa diferenciación de los lenguajes del amor. ¿Tienen sus celulares? ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, es momento de conocernos. Por favor, conteste lo más honestamente posible, porque eso le va a ayudar a usted como papá y como cónyuge, porque aquí vamos a ver, bueno, usted, porque les prometo que a mí no me llegan sus respuestas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el lenguaje de amor que usted como papá tiene? La sugerencia ahorita que salga la evaluación es que usted utilice su celular en forma horizontal para que pueda contestar todas las preguntas. Me cuentan si lo lograron abrir. ¿Sí? Ok. Vamos a tener entonces unos minutos para poder contestar, sea honesto en sus respuestas, porque eso le va a ayudar muchísimo a conocerse usted mismo. Muy bien. ¿Cuántos terminaron ya? Levanten la mano. Ok. Observaron que salieron los 5 lenguajes del amor, ¿correcto? ¿Sí? Para que puedan entender, esa es una evaluación diagnóstica que se hace para determinar cuál es el lenguaje primario que usted tiene, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un padre que nos creó que habla los 5 lenguajes del amor, es decir, que nosotros también lo tenemos, pero esta herramienta nos sirve para que conozcamos la escala en la que hablamos el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que aparece, el primer lenguaje de amor que aparece es su lenguaje primario. Es donde usted, según las respuestas que dio, se siente amado. ¿Cuántos sabían esa información que acaba de salir en sus teléfonos? Levanten la mano. Muy bien, vamos a ver entonces así un sondeo rápido.
¿cuántos tienen como lenguaje primario? O sea, el número 1 que apareció en el resultado, las palabras de afirmación. Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos el contacto físico? Solo nosotros. Bueno, muy bien, está bien. ¿Cuántos el tiempo? Levanten la mano. Tranquilos que aquí no estoy calificando nada. Ok. ¿Cuánto salió como lenguaje primario los actos de servicio? Ok, excelente. ¿Y cuántos los regalos? Levanten la mano. Ok. ¿Y los demás qué pasó? Muy bien. Entonces, esta información es importante y si usted tiene ahí a su esposo o a su esposa, hágame favor de enseñarle el resultado. Porque el beneficio que hay con este tipo de recursos es que usted pueda comunicarlo a su pareja, ¿verdad? Y que usted le diga como esposa, el lenguaje del amor es el tiempo, mi lenguaje del amor primario son los regalos, ¿verdad? Si su esposa le dice mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación, no vaya a olvidar por siempre los regalos, ¿me explico? ¿Sí? ¿Verdad? Siempre con un arreglo de flores o algo de vez en cuando cae bien, porque hablamos los 5 lenguajes, pero tenemos una escala para poder hablarlo. Entonces, si usted tiene a su pareja ahí, dígale, mira, por si no lo sabíamos, este es un buen momento para poder dar esta información. Y si su cónyuge no está, pues es bueno que pueda platicarlo para que puedan tener una mejor comunicación. Muchas de las parejas que se atienden en consejería llegan porque la esposa o el esposo no se siente amado. Pero la esposa dice, sí, pero yo le tengo su almuerzo listo todos los días. Sí, pero ella no se sienta conmigo a escucharme mis problemas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese lenguaje y entendemos lo que pasa con la otra persona, entonces nosotros vamos a procurar hablar ese lenguaje. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Y quisiera ver si alguien entiende este mensaje que yo les puse en chino puro. Está como raro, ¿verdad? Solo que usen el Google Traductor, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente frase. A ver si entienden ese lenguaje. Se habla en Finlandia. Es finlandés. ¿Alguien lo entiende? ¿Me puede traducir? ¿Qué pueda pasar? ¿Y me dice? ¿Me dice alguien? ¿Alguien en la sala conoce eso? ¿No? Ok. Bueno, sigamos. Vamos al tercer mensaje. Ahí ya más o menos, ¿verdad? Vamos al cuarto mensaje. ¿Qué dice en el cuarto mensaje? ¿No los escuché? Ok. Si yo me hubiese quedado solo con el primero o el segundo mensaje, ustedes probablemente hubieran salido y la Miss que puso ahí nunca nos dijo qué era, ¿verdad? ¿Sí? El lenguaje del amor, cuando uno lo entiende, sucede esto, porque entonces hablamos el mismo idioma con las personas que nos rodean, ¿sí? Yo probablemente les pude haber hablado en finlandés y yo me hubiera enojado porque ustedes se van y no me entienden, ¿sí? Pero yo tengo que hablar en español porque aquí todos hablamos español. Tengo que asegurarme de que ustedes me entiendan cuál es la frase que yo quiero decir. Eso pasa con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Todos hablan un lenguaje y lo que tenemos que hacer es comprender qué lenguaje habla el otro para que pueda sentirse amado. Ahora, ¿por dónde empezamos con nuestros hijos? Porque a mí sale que bueno que yo ya sepa cuál es mi lenguaje del amor, pero ¿y mis hijos? Porque ese reto todos los días se levanta conmigo, ¿verdad? Vamos a llenar primero el tanque emocional de nuestros hijos. Y la imagen que colocamos aquí,
¿qué muestra? Que ya está sin gasolina, ¿verdad? Ahorita hagamos una evaluación de nuestros hijos, 1, 2 o 3 que tengamos. El tanque emocional de nuestros hijos, ¿cómo se encuentra? En realidad les hemos dicho te amo en el lenguaje que ellos necesitan, o les estamos hablando en chino o finlandés que no nos está entendiendo. Nosotros los amamos, es cierto, porque aquí no creo que no haya nadie que no ame a sus hijos, ¿verdad que no? Vale. Pero ¿les estamos hablando en finlandés o les estamos hablando en español? ¿Cómo les estamos hablando? Porque es probable que nos encontremos con un tanque vacío, y no por mala intención, sino simple y sencillamente seguimos hablando finlandés y ellos necesitan tiempo y ellos necesitan palabra de afirmación. Entonces, si nuestros hijos se sienten amados, van a corresponder en todas las áreas de su vida. Si un hijo no se siente amado, es probable que hayan áreas donde tengamos nosotros que trabajar mucho más. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es llenar el tanque emocional de nuestros hijos. Esa es la primera herramienta que se les está presentando esta mañana. Es llenar el tanque emocional de sus hijos. Ahora, en el caso de las parejas, muchas parejas llegan al divorcio, a la separación, porque nunca se percataron de este detalle. Muchos hijos están, digamos que heridos por nosotros como padres de familia, porque nunca nos dimos cuenta de que su tanque estaba vacío y nosotros les pagamos el colegio, les compramos las refacciones, ¿verdad? Les compramos los tenis que ellos querían, pero ¿será eso lo que realmente anhelan ellos, verdad? Entonces, aquí hay varios puntos que nosotros tenemos que reconocer. Lo primero es que los niños están en crecimiento. Y en las oportunidades que yo he tenido para hablar con algunos padres de familia, les digo, no se lo tomen personal. Cuando ellos hablan o responden, ellos no lo hacen de manera personal, porque están en crecimiento. Y el segundo cuadro muestra que van a actuar de acuerdo a su edad. Cuando los niños ya entran, ahora ya entran antes, en tercero, cuarto primaria, y usted ya empieza a ver algunos cambios, ¿verdad? Viene el chiquitín tan lindo, ¿verdad? Y empieza a crecer y empieza a contestar. Y es, bueno, pero si usted no se comportaba así, ¿verdad? O, bueno, ¿y por qué me estás contestando? Es porque él ya está cambiando, ¿verdad? Y va a actuar de acuerdo a su edad. Usted como adulto tiene que entender que esto no es personal, y anatómicamente la explicación es que las sinapsis no se realizan completas en estas edades, van a madurar, pero mientras llega eso y llega al producto de lo que yo estoy teniendo aquí frente a mí, que son adultos, usted va a tener que enfrentarse con comportamientos incómodos. ¿Cuántos chiquitos no nos hicieron berrinche en el súper porque querían algo? ¿Verdad? Probablemente no miramos a adultos así, pero los niños sí. Siempre hay más de algún papá peleando con un niño en el súper, ¿verdad? Porque están en crecimiento, porque van a actuar conforme a su edad y porque vamos a tener comportamientos incómodos. Con nuestros jóvenes les vamos a estar hablando y a veces nos van a dejar con la palabra en la boca y ellos se voltean. Son momentos incómodos. Ahora, que conozcamos qué es lo que está pasando no significa que nosotros vayamos a tolerar ciertas cosas. ¿Sí me explico? Para que entendamos que no estoy diciendo déjenlos hacer lo que quieran. ¿Sí? Solo es entender nosotros como adultos qué es lo que está pasando acá. Yo muchas veces cuando me toca sentarme con niños y con jóvenes, muchas veces para llamar la atención, digo, nosotros podemos disciplinar sin amar, pero no puedo amarte sin disciplinarte. ¿De acuerdo? Entonces, que conozcamos esto no significa que a usted le va a tocar decir, bueno, es que como nos están aconsejando de que los dejemos hacer lo que quieran, no. ¿Sí?
hay que llamar la atención porque eso también es amor. Ellos van a ayudar a madurar cuando yo hago mi parte. Y es bien difícil en el caso de los preadolescentes y adolescentes no ponerse a pelear con ellos, ¿verdad? Porque ponga las cosas aquí, no, yo las quiero acá. Haga las cosas así, no, yo las quiero hacer así, ¿verdad? Pero cuando nosotros como papás hacemos nuestra parte, el producto final es que vamos a tener adultos maduros. Cuando yo no me meto en su juego de ir y venir, ¿verdad? Sino que hago mi rol como papá, ellos van a madurar. Hay que entender algo y es que nosotros no somos amigos de nuestros hijos. ¿Sí es cierto? ¿Verdad? Nosotros estamos como responsables en la tierra delante de Dios de guiarlos, no de ser sus amigos. Amigos aquí, y les cuento que tienen un montón. Ellos se tardan media hora en salir a su carro en el proceso de salida porque se despidieron de todos los que están en el gimnasio. Y les puedo mostrar videos porque pasan 1, 2, tienen muchos amigos, pero ustedes son sus papás. Entonces, otro elemento importante que debemos conocer es que ellos no deben satisfacerme. ¿Sí me explico? Ellos son nuestros hijos, no son una extensión de nuestra vida como tal, como la vida de Alejandra, son mis hijos, pero ellos no, la recomendación es que no, digamos que no nos comportemos de la manera en la que ellos van a satisfacernos. Es, si tú haces esto, entonces te amo. Si tú haces esto, entonces sí. Si tú haces esto, entonces sí te hablo. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, entender que son los regalos que Dios nos entregó, nos va a llevar a que podamos demostrar un amor incondicional en ellos y que sean, cuando crezcan, adultos responsables, ¿de acuerdo? Ahora, este conocimiento nos trae algunos desafíos que vamos a ver ahorita. Primero, la tecnología, que es una gran herramienta, pero también puede ser una gran perdición. ¿Sí me explico? Mucho hemos recomendado que por favor, aunque nosotros usamos el recurso, aquí tenemos todo lo necesario en seguridad para poder tener ciertas actividades con tecnología, en la casa ustedes puedan estar pendientes. Hay muchos jóvenes que están jugando el famoso Roblox. ¿Cuántos lo han escuchado? De ahí para adelante, ¿verdad? Bye. Pero les permitimos a los niños que usen audífonos. ¿Sí? La recomendación es que no usen audífonos. Y eso trae mucho bullicio para la casa, ¿verdad? Pero solo una vez van a ser niños y solo una vez van a ser adolescentes y solo una vez tiene usted la oportunidad de oír qué es lo que están hablando. Ahí hay gente internacional. Hay no solo niños y adolescentes, hay adultos que tienen problemas. Entonces, si usted deja descontrolada la tecnología, va a resultarle un desafío muy grande, ¿verdad? Y para eso pues ya se les han recomendado herramientas. El otro desafío que vamos a encontrar son las redes sociales. Miren ustedes, y los muchachos son tan hábiles, que tuvimos que usar el mismo recurso que ellos están usando. ¿Ustedes sabían que ellos tienen perfiles dobles? Así. Bueno, les cuento que tienen perfiles dobles. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Adivinen. Hacer otro perfil, ¿verdad? Para rastrear qué es lo que está pasando. Se los digo tan abiertamente porque ese es el día a día de nosotros acá. Ellos enseñan un perfil, pero están con otro perfil también. No todos los jóvenes, ¿verdad? Pero como están en esa de querer probar, ¿verdad? ¿Qué más tiene? ¿Verdad? ¿Qué más puedo decir? Que aquí no puedo decir, que aquí sí, ¿verdad? Y me lleva al tercer punto, que es el relativismo moral. Mientras yo me sienta bien, ¿sí? Aquí no hay problema. Ese es otro desafío que ustedes y yo tenemos como papás, porque se van a sentir bien, entonces sí lo van a hacer,
aunque estén deshonrándolos, aunque estén deshonrando el nombre de Dios. Entonces, con este elemento nos tenemos que tener mucho cuidado, incluso en las caricaturas, porque suelen ser muy permisivos en ciertas cosas en las caricaturas que nosotros no les hemos enseñado, ¿verdad? Que en nuestra familia no hablamos de esa forma, no tratamos a las personas así, pero las caricaturas están bombardeando y diciéndoles, esto sí se puede mientras tú te sientas bien, ¿sí? Las series, ¿verdad? Hay series estruendosas y dan susto cuando uno se sienta, pero hay que sentar a verlos con ellos para que nosotros podamos filtrar ese tipo de relativismo que ahora existe. ¿Cómo vamos? Bien, ya casi desayunamos, hoy casi refaccionamos. Muy bien, solo faltan 45 minutos más, son bromas. Bueno, les quiero dejar 3 puntos claves para practicar. 1, presencia activa. Ya hicimos la recomendación de no celulares mientras sus jóvenes, sus niños y sus adolescentes estén conversando con ustedes o con sus cónyuges, ¿verdad? La segunda recomendación es tener una aceptación incondicional. ¿Qué significa eso? Sus hijos se van a equivocar. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Todos se van a equivocar de una o de otra manera. Ahora, ¿qué nos dijo el fragmento de la palabra de Dios que estudiamos al principio? Es que tenemos un amor de nuestro Padre que está con nosotros, ¿sí? Que Él es el amor. Aunque usted se haya equivocado, aunque yo me haya equivocado, es lo mismo para nuestros hijos. Si se portó mal y recibió un reporte, si se portó mal y dejó la habitación de cabeza, ¿sí? Él tiene que sentir ese amor incondicional, aunque le toque arreglar el cuarto cuando regrese, ¿sí? Aunque tengamos que disciplinar, el amor incondicional que tienen que sentir nuestros hijos debe ser palpable. Y la tercera recomendación es que llenemos el tanque emocional de nuestros hijos a través del lenguaje del amor correcto. Para terminar, hay algunos pensamientos importantes que quiero que guardemos en sus pensamientos y en sus mentes. El primero es, amemos a nuestros hijos como Dios nos ama a nosotros. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Ellos son nuestra responsabilidad delante de Dios. Y ellos se tienen que sentir amados como nosotros. Ahora, la pregunta va más para atrás. ¿Usted se siente amado por su papá? Esa es la primera pregunta que se tiene que responder para que podamos practicar el primer punto. La segunda, la niñez y la adolescencia no es un campo de batalla, parece, ¿verdad? Parece cuando nos contestan, parece cuando se equivocan en sus resoluciones, pero lo que en realidad es un puente para la adultez, ¿sí? No es un campo de batalla. Así que para ese tiempo hay que orar, porque el último punto que tenemos nosotros como papás de oportunidad para instruir es el tiempo en el que están nuestros chicos allá en las clases. Luego cuando son adultos, ¿verdad? Me decía una mamá con la que yo platiqué en la entrada, me decía, ahora es decisión de ella, yo solo la aconsejo. Porque cuando son adultos ya solo piden consejo, ¿verdad? O nos avisan, sí nos avisan, ¿verdad? Ahorita, como están nuestros hijos, es la oportunidad para prepararlos para esa adultez, para que lleguen y sean adultos responsables y amen a Dios. Tercero, como padres no controlamos el viaje, lo guiamos. Y cuando se nos caen los chiquitos, quisiéramos nosotros controlarlo, ¿verdad? Cuando se van con sus amigos a Miraflores, quisiéramos controlarlos, pero nosotros solo los guiamos, ¿sí? Entonces, el tema con esto es que la confianza en el Señor, que es su papá, que es mi papá celestial, es que nuestros hijos son hijos de ellos, de Él, ¿sí? Y a Él le pertenecen. Entonces nosotros guiamos y confiamos en lo que sembramos en el tiempo de niñez y adolescencia de nuestros hijos. Y por último, restauremos nuestras relaciones con el lenguaje correcto.
Ya ahorita no hay excusas. Usted sabe cómo se siente amado y su tarea es decírselo a su cónyuge, ¿sí? Digamos que ya se lo dijeron algunos por aquí, según vi yo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos tener relaciones sanas, tenemos que restaurar esas relaciones con el lenguaje que la persona que está escuchándome necesita. Que mis hijos necesitan escuchar y que las personas que yo amo necesitan escuchar. Entonces, con esta me despido. Hay un reto importante y es conocer a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el lenguaje de nuestros hijos? Ya conocieron el de ustedes, ahora es el de los hijos. Les voy a compartir un QR para que se lo puedan llevar y que lo puedan hacer en casa. Ese no lo vamos a hacer porque hay que hacerlo con ellos. Y en el caso de los más pequeños, puede usted responder como papá de primaria, pero ese resultado va a variar porque están chiquititos, ¿verdad? Y entonces hay que hablarle en los 5 lenguajes. Si usted ya tiene niños de primero primaria en adelante, sería interesante que usted lo haga, se lo comparta a su hijo y luego lo comparen para saber si usted estaba concibiendo el lenguaje correcto, el lenguaje primario correcto de sus hijos, o tiene que ajustar sus formas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos lo tienen ya? Muy bien.